Viernes el gobierno se anima o se reanima a sí mismo queriendo creer que aún puede recuperar el favor de Puigdemont con el aval europeo a la ley de amnistía, el criterio del dictamen del abogado general y con la abstención que ayer tuvo Junts en la votación a la prórroga de las centrales nucleares, aunque la señora Nogueras no suelta la presa y le advierte a Sánchez de que más dura será la caída, doña R, insistiendo. Visto para sentencia el juicio al fiscal general, las partes se reafirman en sus posiciones sin que nada de lo escuchado en la vista les haya hecho cambiar de criterio en nada. El abogado González Amador alega que el derecho a la defensa de su cliente quedó arrasado y el abogado de García Ortiz alega que no hay pruebas de que el fiscal general filtrara porque no puede haber pruebas porque no lo hizo. Y desde hoy quienes tengan contratadas empleadas de hogar tendrán que evaluar los riesgos laborales de sus domicilios, por ejemplo, si los muebles están sujetos a la pared o cómo de accesibles son los productos químicos. Hay una aplicación que está habilitada por el Ministerio para hacer ese autoexamen y sacar un PDF que queda ahí por si alguna vez a la persona que tiene una empleada de hogar contratada se le reclama por parte de las autoridades. Ayer esta aplicación, por cierto, sufrió una caída del servicio que Yolanda Díaz atribuyó a un sabotaje. Bueno, unos días se gana, otros días se pierde. Ayer el gobierno encajó dos victorias. Una victoria y un empate, diríamos. Hubo una votación en el Congreso de los Diputados, lo contábamos ya ayer, sobre una de las enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible, era la prórroga de 3 centrales nucleares en nuestro país. Si se hubiera pronunciado a favor Junts per Catalunya, habría salido adelante, era una enmienda del Partido Popular. Como Junts per Catalunya se abstuvo, pues al final no salió adelante y el gobierno pudo decir no solo ole ole, que el PP no ha ganado esta votación, sino, bueno, entonces hay esperanza, todavía hay esperanza de que esta fue el empate, digamos. Y luego la victoria, que es el dictamen, que también contamos ya ayer en el programa, el dictamen del abogado general que entrega ese dictamen al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto, la ley de amnistía, como usted seguramente ya sabe. Ley de amnistía que en su día, tanto el Tribunal de Cuentas elevó una consulta, como la Audiencia Nacional elevó una consulta por el asunto de los CDR. Es decir, se trata de establecer, y el Tribunal Europeo todavía no lo ha establecido porque esto no es la sentencia, es el dictamen previo del abogado general, pero se trata de establecer si la ley de amnistía encaja en el derecho comunitario, en el derecho europeo. Siempre se dice que el criterio del abogado general no es vinculante para el tribunal, pero en la mayoría de los casos, creo que la proporción está en 2 de cada 3, el tribunal coincide con el criterio del abogado general. Y en ese sentido, pues sin duda que el criterio del abogado general en este dictamen coincida en su mayor parte y en los aspectos esenciales con el criterio del gobierno de España, pues es un éxito, es una victoria o es un alivio para el gobierno de Pedro Sánchez, porque en esencia lo que dice el dictamen es que la ley de amnistía es competencia de los estados y por tanto es una competencia de las Cortes españolas, que las Cortes españolas, las Cortes Generales han aprobado esa ley conforme a los procedimientos establecidos y que por tanto no hay nada que objetar y que no cabe decir que es una autoamnistía porque los diputados que hayan votado no se han amnistiado a sí mismos. Dice, bueno, han amnistiado a sus jefes algunos, pero bueno, el criterio del abogado es este, dice que tampoco hay problema en la amnistía a los CDR y que además no afecta a los fondos europeos, el asunto de la malversación. ¿Y qué dice el gobierno? Pues ¿qué va a decir? El día que pierde pues está un poco tocado, pero el día que gana, pues pletórico, perdido. Se muestra muy satisfecho el gobierno de España, el ministro Félix Bolaños, y además adelanta que aunque todavía no hay sentencia del tribunal y aunque el abogado general ha criticado aspectos, digamos, un poco más menores de la ley, adelanta que Puigdemont, que lo sepa Puigdemont, a ver si así se le pasa el enfurruñamiento en el que vive, que sepa Puigdemont que el gobierno cree que ya está más cerca de poder regresar a Cataluña. Este dictamen del abogado general es un paso más en la aplicación de la amnistía a todos los líderes del procés, pero también se tiene que aplicar en particular a sus líderes más significados. Y por tanto, reitero, estamos muy satisfechos porque reiteran lo que dijimos durante tanto tiempo. Claro, si para esto se hizo la ley de amnistía. Si la reconciliación, que si la concordia, que si la vuelta a las instituciones. No, la ley de amnistía se hizo para amnistiar a Puigdemont, que era el que decidía con sus 7 peones en el Congreso de los Diputados si Sánchez era investido, si Sánchez era investido en el año 2023 o si en ausencia de investidura íbamos de nuevo a unas elecciones generales. Para esto se hizo la ley de amnistía, para que Puigdemont pueda regresar a España limpio de polvo y paja y por tanto inmune o impune al castigo por los delitos que de haber sido juzgado alguna vez sin duda le habrían sido reconocidos como cometidos y por tanto condenados. Bueno, el señor Puigdemont de momento lo que ha dicho es que celebra mucho el criterio del abogado general, porque esto demuestra que la justicia española es represora, etcétera, que los jueces del Tribunal Supremo se arrogaron un papel que no tienen, que es el de salvar a España, no sé qué.
Pero bueno, que falta la sentencia del Tribunal Europeo. ¿Cálculos que se están haciendo? Pues que si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea coincide con el criterio del abogado general y emite sentencia, digamos, a finales de año o primeros del año que viene, pues igual luego el Tribunal Constitucional asume ese criterio y resuelve ya lo que le queda por resolver, y para finales del primer trimestre pues tenemos a Puigdemont de regreso en España, pero esta vez de regreso del todo, no para llegar un poquito y marcharse como hizo en la última campaña electoral de las elecciones autonómicas. Y luego ya pues esto se verá. Ahora, cuestión que está ahora planteada, ¿esto servirá? Esta es la cuestión que al gobierno más le interesa, claro. ¿Esto servirá para que Junts per Catalunya vea que el gobierno, cada vez que está en su mano, hace todo lo que puede para cumplir con los compromisos que adquirió en el acuerdo aquel que firmó Santos Cerdán con Puigdemont en Bruselas? ¿Servirá entonces para que Junts per Catalunya deje de decir que Pedro Sánchez no tiene palabra, y que es un cínico, y que es un hipócrita, y que no hay manera de fiarse de él, y que por tanto ya no va a poder gobernar porque no va a poder sacar adelante? ¿Servirá para eso? ¿Servirá para que asistamos a una hermosa reconciliación entre Puigdemont, Sánchez, Puigdemont, con visita incluida de Sánchez al de Waterloo, que si se descuida, como la retrase mucho ya, no le da tiempo a ir a Waterloo a visitarle? Bueno, pues se verá. De momento la señora Nogueras dice que está por ver. ¿Por qué? Porque ayer se interpretó que la abstención de Junts per Catalunya en lo de las centrales nucleares en el Congreso de los Diputados demuestra que la ruptura no es tanta ruptura. Fíjate que Junts per Catalunya tenía dicho, bueno, en las leyes sobre las que ya habíamos manifestado nuestra posición, y una de ellas era esta, la Ley de Movilidad Sostenible, ahí no va a haber cambios. Pero en el gobierno quieren pensar que esta abstención de ayer junto a lo del aval del abogado general abre camino a una posible etapa más parecida a estos meses atrás que al momento concreto en el que ahora vivimos, de ruptura y de malas palabras. Bueno, dijo la señora Nogueras que no se confía el gobierno, que aunque ha lanzado, digamos, este salvavidas ayer con su abstención, dice, si esto lo interpretan como una victoria, más dura será la derrota. Si algú es pensa que perquè una esmena del PP no ha prosperat és una victòria, doncs més gran serà la derrota. Creen que porque no prospere una enmienda del PP es una victoria, más dura será la derrota. O sea, que no suelta la presa el señor Puigdemont. Anoche, por cierto, Miguel Ángel Gallardo, que es el candidato procesado socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, a las elecciones del 21 de diciembre, ayer anunció que en realidad la central nuclear de Almaraz sí va a haber prorrogada su existencia, si así lo solicita, claro, lo solicitan las compañías propietarias de esa central. Dice que se entiende que él hubiera votado a favor de la enmienda del partido. Es que hay unas elecciones en Extremadura y el asunto de la central de Almaraz es un asunto muy sensible para una parte del electorado, o para todo el electorado de la comunidad extremeña. Y ahí el Partido Socialista, digamos que tiene una posición bastante más favorable a la prórroga de esta central nuclear que la que pueda tener, que te digo yo, Teresa Rivera en la Comisión Europea. Bueno, visto para sentencia el juicio al fiscal general del Estado, y a partir de ahora pues ya los 7 jueces magistrados del Tribunal Supremo, del tribunal que ha juzgado la causa, pues tienen que reunirse, deliberar, hacer un borrador de sentencia, discutir el borrador y tomar y al final habrá pues una sentencia definitiva. Hoy todos los diarios hacen un llamamiento a que el Tribunal Supremo pues actúe con rigor, con serenidad, y luego cada uno manifiesta ya o sugiere cuál es la sentencia que le va a parecer bien y cuál es la sentencia que le parecería fatal. Aquellos que están por la inocencia del fiscal general dicen el Supremo, confiamos en que el Supremo devuelva la confianza a la justicia, ¿cómo? Absolviéndole. Y aquellos que están por la culpabilidad dicen confiamos en que el Supremo restituya el Estado de Derecho y la confianza, ¿cómo? Condenándole. Bueno, vamos a ver, la petición de las acusaciones no ha cambiado, la petición de las defensas sigue siendo la absolución o la exoneración, y pocas novedades en los alegatos finales o la exposición de conclusiones de cada una de las partes. La fiscal, que aunque es fiscalía, en este caso va con las defensas, porque defiende a su jefe, al fiscal general del Estado, insistió mucho en que la nota de prensa tampoco supondría una revelación de secretos, porque lo que incluye la nota de prensa ya lo habían contado los medios de comunicación. Es que parecía que la nota de prensa había quedado desechada como posible elemento delictivo, y a lo largo de la causa, sobre todo de la vista oral, ha recobrado protagonismo la nota de prensa. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque si hay un hecho probado y reconocido por el procesado, es que él redacta una nota de prensa a las 10 de la noche del día del día 13 de marzo, en la que incluye en esa nota de prensa entrecomillados, o sea, reproducciones literales de comunicaciones que él sabe que son confidenciales entre un abogado y un fiscal, cuando todavía ningún medio de comunicación ha reproducido la literalidad de esas comunicaciones confidenciales. Algún medio de comunicación que había contado el contenido, pero sin entrecomillarlo, porque no tenía
la posibilidad de reproducir exactamente el correo electrónico. Claro, la nota de prensa sí incluye una reproducción literal y el fiscal general es quien decide que se incluya cuando todavía los medios de comunicación, ni la SER, ni el diario.es, ni mucho menos el Plural, han difundido el correo electrónico en cuestión. Claro, cuando estás elaborando la nota de prensa estás incluyendo pasajes literales de unas comunicaciones confidenciales que dices, no, pero luego cuando se difunde la nota de prensa ya no es secreto porque ya se ha publicado ya, pero el fiscal general del Estado no sabía que se iba a publicar durante esa madrugada nada, ¿no? Mucho menos que alguien iba a filtrar a la prensa un correo confidencial. Luego de haberse difundido la nota de prensa sin filtraciones durante la madrugada, ¿qué pasa? Que entonces sí habría habido una revelación de secretos. Bueno, todo esto es lo que tiene que deliberar el tribunal y en su momento pues llegará a una sentencia y diga lo que diga la sentencia, el debate en España pues va a continuar. Y este viernes concluye el plazo para que todas las personas o familias que tengan contratadas a una empleada doméstica, una empleada del hogar o un empleado del hogar, pero es que la inmensa mayoría son mujeres, realice la evaluación obligatoria de riesgos laborales. Hay una aplicación del Ministerio, tienes que entrar y ahí rellenando una serie de casillas, describiendo pues cómo es tu casa, si tienes barandillas en la escalera, si es que tienes escalera, si son resbaladizas, si tienes los muebles bien sujetos a la pared o se pueden venir encima de quien está limpiando, en fin, ese tipo de cosas, donde tienes los productos químicos, y de ahí pues te sale pues un resumen, una evaluación de riesgos laborales, te lo imprimes con tu PDF o te lo guardas por si acaso alguna vez alguien te lo pide. Esta es la obligación que tienen las personas que tengan contratadas empleadas del hogar. Durante el día de ayer hubo una caída del servicio que primero se atribuyó a que como llegaba ya la fecha, pues había más gente de la prevista utilizándolo, pero luego dijo Yolanda Díaz que no, que había sido un ataque malicioso. Un ataque. Y dijo ella que sepan quienes nos han atacado a la web que no vamos a cejar en nuestro empeño de defender los derechos y aumentar los derechos de las personas que trabajan en los hogares. Alsina.